Dios los bendiga. Por favor, pasen conmigo a Primera de Timoteo capítulo 2. Vamos a ver el tema de gracia, el tema de obras y las bendiciones en esta vida nueva que nosotros tenemos a partir del momento que Dios nos ha hecho sus hijos. En 1 Timoteo capítulo 2, en el versículo 4, refiriéndose a Dios, dice: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Nosotros somos salvos por gracia y trabajamos por agradecimiento, anticipando las recompensas que vamos a obtener una vez que nos encontremos con nuestro Señor en las nubes. Es importante que nosotros diferenciemos que en lo referente a la nueva vida en Cristo, una cosa es nacimiento y otra cosa es crecimiento. Nosotros no necesitamos trabajar para ser hechos salvos, pero sí necesitamos de nuestro propio esfuerzo, de la mano de Dios, para ir al conocimiento de la verdad y poderla aplicar en nuestras vidas. Eso indica que sin importar cuánto me esfuerce en mi avenida de servicio, en la manera que yo tenga de servir a mis hermanos en Cristo y a la humanidad que me es disponible alrededor mío, nunca me voy a deshacer del aspecto de la gracia en mi vida. Todos los hijos de Dios tenemos una manera de servir. Todos tenemos una avenida de servicio. Todos tenemos algo con lo cual bendecir al cuerpo de Cristo, tal que si lo ejercemos, le damos gloria a Dios y honramos el sacrificio de nuestro Señor por nosotros. Desde el momento que ¿desde cuándo lo tenemos? Desde el momento que el Espíritu Santo fue derramado en nosotros. En Efesios capítulo 2 vamos a ver primero el efecto de la gracia. El tema de renacer del Espíritu de Dios, que Dios nos haga sus hijos, es un evento. El tema de ir al conocimiento de la verdad es un proceso, no es un evento. Efesios 2, versículo 4, dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, si fuera en pecado en uno solo, pero dice en pecados, o sea que quiere decir que son más de dos. No vamos a decir cuántos, pero vamos a decir que son más de dos, porque por eso dice el plural, pecados. Nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Primera mención del aspecto de la gracia en nuestro nuevo nacimiento. 6. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Para qué? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de mi obra para ser renacido. No, de su gracia. Él no tiene que mostrar en el futuro mis obras para que Él me haya hecho su hijo. Él va a mostrar en el futuro las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, pero si ya lo dijo, ya lo leímos ahí, pero si nos perdíamos a lo que dice ahí en el 5, bueno, no nos perdamos lo que dice en el 8. Y en un rato lo va a repetir de otra manera. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, es un regalo de Dios. Aquí lo repite de otra manera. Al ser por la gracia, quiere decir que no trabajé para tenerlo, hubo otro que trabajó para que yo lo tenga. Fue el Señor Jesucristo que usó, la obra del Señor Jesucristo al redimirnos fue una obra de fe, porque fue una obra mandada por nuestro Señor en nuestro favor. Entonces, esa obra de fe de nuestro Señor nos beneficia a nosotros hoy día. No por obras, de nuevo, gracia, obras, no por obras, para que nadie se gloríe, que nadie diga, bueno, yo hice esta obra buena, yo hice aquello, yo crucé a una viejita a la calle, una vez había un borracho en la vereda y yo lo corrí para que nadie se tropiece con él, no por obras, para que nadie se gloríe. Ese cambio profundo, profundísimo, que Dios produjo en nosotros fue espiritual. Fíjese que dice ahí en el versículo 5 que aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Pero nosotros ya teníamos
teníamos una vida de alma, la vida natural. No es esa, estábamos vivos, porque si no, ¿para qué hacernos renacer? Estábamos todos vivos. Está hablando de otro tipo de vida, en la que estábamos muertos nosotros. No teníamos ninguna conexión. No es que nuestra conexión con Dios estaba mal o andaba mal. No. No teníamos conexión con nuestro querido Dios. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Era inexistente esa vida que Él nos dio por gracia. Cuando Él nos hizo sus hijos mediante derramar su espíritu en nosotros, no hubo ningún cambio aparente o tangible que se pueda tocar, que se haya podido percibir en el exterior de nosotros. El cambio ese recontra profundísimo que se produjo, operado en nosotros por la gracia de Dios, sin intervención nuestra, fue espiritual, fue interno, fue invisible y ¿saben qué más? Fue por siempre. Flor de cambio que nosotros tuvimos. Romanos 10, por favor. Ese cambio impresionante, descomunal, fue hecho por Dios en base a nuestra fe en la persona y en la obra de nuestro Señor Jesucristo y en la magnífica obra que hizo Dios al resucitarlo de entre los muertos. El versículo 8 que habíamos leído, está bien, vayan a Romanos 10, pero el versículo 8 que recién habíamos leído dice: esto no de vosotros, pues es regalo, dice, pues es don. Un don es un regalo de Dios. Por las dudas, solamente para estar seguros de que nuestra intervención no fue necesaria, en el 9 dice: no por obras para que nadie se gloríe. De distintas maneras, en esos 4 o 5 versículos que nosotros leímos, dice que no hicimos nada para nosotros haber renacido del Espíritu de Dios, para que Dios nos haya hecho y sus hijos. Romanos 10, vamos a empezar en el 8, que dice, más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesáis, y esta parte la conocemos todos, o sería bueno que la conozcamos todos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La palabra de fe que nosotros predicamos es una que nos hemos aprendido de memoria, que la acabamos de decir de memoria, para saber qué elementos, voy a decir ahora, de la palabra de Dios tenemos que compartir con las personas para que Dios pueda hacerlas salvas. Ahí dice que si uno hace esta confesión y cree en Dios que le levantó de los muertos, ¿se hará salvo? No dice eso. Más bien dice que Dios te hará salvo. Será hecho salvo por Dios. Confesando con nuestra boca y creyendo en lo más íntimo de nuestro ser, le proveemos a Dios el ambiente propicio, podríamos decir, para que Él haga en nosotros el milagro más grande que pueda ser hecho. Pasar de muerte irremediable a vida por siempre. No hay milagro más grande. A partir de ahí, gracias a Dios por la intervención de Dios en nuestras vidas, habrá ocasiones en que nosotros podamos hacer milagros y los haremos todo el tiempo, más veces que las que nosotros podemos percibir. Pero haremos milagros, pero no hay ninguno más grande que podamos hacer que el que hizo Dios a través del Señor Jesucristo con nosotros, que fue pasar de muerte irremediable a vida por siempre. Tremendo que es esto es tremendo. Bien. Cuando hablo de vida por siempre, lógicamente estoy hablando a partir del momento que el Señor Jesucristo regrese por nosotros. Bueno, fenómeno. Vamos a recapitular un poquitito acá lo que hemos visto hasta ahora de Romanos. Hemos visto que realmente los elementos que la gente necesita saber es Jesús. ¿Quién fue? Bíblicamente, ¿quién fue Jesús? No lo que la gente dice que fue un gran profeta, y de hecho lo fue. No que diga que trajo un evangelio social de salvación a todo el mundo. No, estoy hablando del Jesús que enseña la Biblia. Para eso tenés que saber quién fue y qué es lo que hizo. También otro elemento es que ese Jesús es Señor en virtud de que Dios
Dios lo resucitó de entre los muertos. Eso podríamos decir, estoy perfilando una fórmula, no es que hay que acordarse de esto, porque cuando uno va y habla la palabra de Dios a la gente, uno le menciona estos elementos. Ahora tenemos esta ocasión, tenemos acá la tabla, tenemos el microscopio, entonces vamos viendo acá y diseccionamos plano por plano, una cosita la separamos de la otra. En la vida no podemos hacer eso. En este momento, en este laboratorio, digamos, que estamos aprendiendo la palabra de Dios, lo hacemos. Entonces, estos serían, digamos, los elementos constitutivos de cuando uno va a una persona y le habla la palabra de Dios y la asiste, la ayuda para que conozca lo mínimo de la palabra de Dios y pueda Dios hacerlo su hijo. Otro elemento que podríamos detallar es que existe el Dios y Padre de ese Jesús, ese Jesús es Señor y Cristo. La otra sería que ese Dios y Padre de ese Jesús le levantó de los muertos. Así es que Dios produce en la persona la salvación. Y ahora sí vamos al versículo 10 porque es también muy interesante ver esto. Cuando nosotros hacemos esto, que yo acá definí por darle alguna definición, como el ambiente propicio para que Dios te haga tu hijo, es como que en algún sentido vos le tirás el centro al Padre Celestial y es Dios quien mete el gol de darle la salvación, de darte la salvación. Maravilloso esto, porque no es por obras, es por gracia. Versículo 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Dije para, así de manera distintiva para hacerla notar, porque ambos paras vienen de un pronombre griego que es el pronombre eis. E-I-S, eis. El doctor Bullinger dice que una buena traducción de eis sería, que significa hacia, también significa implicando propósito, es decir, hacia implicando propósito, significa con el fin de, y también significa que marca el propósito inmediato. Hay una versión de este versículo 10, de Romanos 10, que es la versión del Codex Sinaiticus, bastante disponible hoy día en internet, que tradujo a Romanos 10:10 de la siguiente manera. Se los voy a dar porque es bien interesante y nos ayuda a entender cómo podría haber sido traducido este versículo, indicando que lo que nosotros hacemos con el corazón y con la boca indica la dirección, el propósito inmediato. Esta traducción dice, porque con el corazón la fe es ejercida con el fin de la justicia, y con la boca la confesión es hecha con el fin de la salvación. Confesar con la boca es una declaración pública de un convencimiento interno e invisible en nuestro corazón. Lo que confesamos es que Jesús es el Señor. Como decía antes, no que fue un gran profeta, insisto, fue un gran profeta nuestro querido Señor. O uno entre grandes profetas, o un gran siervo de Dios, o lo que fuere, sino que nosotros confesamos que Jesús es el Señor y que lo es por el poder de Dios que lo resucitó de entre los muertos. Ahora, no es que uno sea salvo directamente por confesar y creer. Nuestra confesión engranada, sinfonizada o sincronizada con nuestra creencia, no es lo que ocasiona o provoca de manera directa nuestra salvación. Es el requisito, es lo que está estipulado que nosotros hagamos para habilitar a Dios para que nos salve. Usted confiesa y cree con la mira puesta en que Dios lo haga salvo. Es Dios quien nos engendra de su amor por su gracia. La salvación viene de Él, por el trabajo completo de redención de nuestro Señor Jesucristo.
Hermosas cosas para tener en cuenta en nuestra vida de vivir agradecido a Dios por su gracia. En nuestro primer nacimiento, nosotros fuimos engendrados por nuestro papá y nuestra mamá. Entonces les hago una pregunta retórica, simplemente para que reflexionemos. Pregúntese a usted, o yo le pregunto ya que estoy, ¿usted intervino en su primer nacimiento? Yo en el mío no intervine. Le digo la verdad, que yo recuerde, yo no estuve ahí. Después con el tiempo me enteré que debió haber pasado. Pero la verdad, yo no tuve que ver con mi nuevo nacimiento, con mi primer nacimiento. Y ahora sí voy al nuevo. Tampoco tuve que ver con el nuevo. Es por gracia de Dios. Dios me engendró o me hizo renacer por su amor, por el amor que Él tiene por los seres humanos. Me dio la posibilidad a través de conocer quién era Jesús, o quién es Jesús, quién es Él, que es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Él me hizo renacer. No tuve que ver en mi primer nacimiento, tampoco tuve que ver en mi renacimiento. Ese es el aspecto de la gracia. Ahora, si les parece bien, vamos a ir al aspecto de las obras. Y si no les parece bien, vamos a ir igual, porque es lo que sigue en la enseñanza. Hechos, capítulo 26, por favor. Nosotros anteriormente vimos que nuestra vida de hijos de Dios, comienza con un evento singular, el nuevo nacimiento. Es necesario que estudiemos ahora el segundo aspecto, que es el de crecimiento, que hablamos. Dijimos que no es un evento, sino que es un proceso que empezó al momento que Dios nos hizo sus hijos. Y tiene dos maneras de terminar este proceso. O hasta el último aliento de cada uno de nosotros, o que venga nuestro Señor a encontrarse con nosotros en las nubes. Esas son las únicas dos maneras que este proceso se termine. Crecer es profundizar nuestra relación con el Señor Jesucristo y seguir sus pisadas, a la vez que nos volvemos más eficientes en el desarrollo de nuestras maneras de servir dentro de la familia de Dios. Dios nos hace salvos porque ama a las personas, nos ama. Justamente como impelido por ese amor, Él quiere traer la luz que Él es y su palabra a un mundo que está ennegrecido, entenebrecido. Para eso Jesucristo lo reclutó, por así decir, a Pablo. Y quiero que prestemos atención a esto que vamos a leer ahora, porque acá lo vamos a ver al Señor Jesucristo reclutándolo a Pablo, el apóstol más grande de la cristiandad. Pero lo que él dice, Pablo va a decir aquí, es lo mismo que se podría aplicar para cualquiera de nosotros. Hechos 26, versículo 18, dice, para que abra sus ojos, porque Pablo aquí está relatando qué es lo que le dijo el Señor Jesucristo cuando se le apareció. Dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Fíjense qué necesarios que somos nosotros, porque esta misión de Pablo es la misma que la de nosotros. Cada vez que vos vas con la palabra de Dios a las personas, vos estás promoviendo que ellos vayan, que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Fíjense la misión que le encomendó el Señor Jesucristo a Pablo, que es la misma que tenemos nosotros. Primera Timoteo 2. Pablo iba a hacer esta tarea de la misma manera que nosotros la hacemos ahora, predicando la palabra de Dios. Primera Timoteo 2, en el versículo 7. Dice, para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. En realidad, ¿quién se la prediques? ¿Gentiles o el pueblo de Israel? A quien sea que vos prediques, vos vas a traer la luz de la palabra a la persona cuando sea que proclames esa palabra delante de cualquiera.
Si se la proclamás a un hermano en Cristo, bueno, igual le estás trayendo más luz. Tito, capítulo 2, por favor. Tito 2, versículo 11. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado, ¿para qué? Para salvación. Eso estudiamos, digamos, en el apartado anterior. Para salvación a todos los hombres. Pero esto continúa diciendo en el 12, enseñándoos qué. A ver qué. Renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Ninguna de las cosas que son obvias alrededor nuestro. No hay sobriedad, no hay justicia y no hay piedad. Pero acá está atando la salvación por gracia con lo que nosotros tenemos que hacer. Esto es un hermoso registro de la palabra de Dios que combina justamente la obra de Dios, o sea, lo que nosotros recibimos, la salvación por gracia, para renunciar a algunas cosas y vivir en santidad. ¿Saben una cosa que es muy importante? Cuanto uno más percibe, entiende y aprecia la gracia, más se esfuerza, más ahínco pone a hacer buenas obras. Cuanto uno más se percata, cuanto uno más aprecia y percibe, más entiende y se da cuenta de la gracia que recibió, más se esfuerza, más ahínco coloca en hacer buenas obras. Hacer buenas obras es bueno. No hay nada malo con hacer obras. Asimismo, cuanto más percibimos la gracia de Dios, más veces le decimos no a los deseos mundanos. Ahora, preguntémonos, sin necesidad que nadie respuesta, ¿es fácil renunciar al mundo? No, no es fácil. Capaz que a alguno de ustedes les resulta simple o fácil. Bueno, pero no es fácil. Toma un trabajo. Requiere renovación de nuestra mente. Lleva un esfuerzo. Hay que hacerlo para darle gloria a Dios y para vivir como corresponde, para bendecirlo a Dios y honrar a nuestro querido Señor. No es fácil, pero la gracia de Dios que se manifestó a todos los hombres nos enseña que renunciemos al mundo y que vivamos piadosamente. Dios nos traslada de muerte a vida por siempre. Y no lo hace, no nos traslada con el propósito de que una vez que nos dio entrada al reino de Él, nos quedemos quietos sin hacer nada, ni por nosotros ni por los demás. Dios nos equipa para iluminar al mundo. Recuerde, usted, yo, todos nosotros estamos equipados para iluminar al mundo. Versículo 13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio. Bueno, y con respecto a esto, no se dejen confundir. En el libro Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, tratamos esto muy bien y también hay una enseñanza en la página web, así que no se dejen confundir por esto. Dios no es el Señor Jesucristo. Una mejor traducción, habría otras que serían igual de buenas, o serían inclusive hasta mejores, pero nosotros hemos presentado nuestra traducción que podría ayudar al entendimiento. Por eso digo, esta no es una ley y esta es la única buena traducción y todas las otras son malas. Pero hemos propuesto una traducción de este versículo que acabamos de leer, el 13, donde lo mezcla nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, como aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, la cual es el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Esa fue nuestra propuesta. Bueno, saquemos esto de lado porque es harina de otro costal, pero no me gusta que quede acá como Dios y como que Dios y el Señor Jesucristo son lo mismo. Leo de nuevo el 13 ya con un poquito más de entendimiento. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. 14. Quien se dio a sí mismo por nosotros para propósito, redimirnos de toda iniquidad y
Purificar para, de nuevo propósito, para sí un pueblo propio que dice, celoso de buenas obras. ¿Está mal las buenas obras? ¿Hay algún problema con hacer obra? Caramba, si vos apreciás la gracia que te ha dado Dios, vos vas a hacer obras. Esto que estamos haciendo son obras. Cada cosa cuando nosotros proclamamos la palabra de Dios, cuando hablamos en lenguas e interpretamos en una reunión de creyentes, cuando damos palabra de profecía, cuando vamos a la verdulería y hablamos de Dios, cada cosa, cuando oramos, cada cosa que nosotros hacemos, que son esas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, son buenas obras y todos queremos hacerlas. Así que en este versículo 14 observen detenidamente los dos para que yo hice mención al leerlo. El primer para va dirigido al objetivo que fue la redención. El segundo para nos dice que Dios quiere para Él mismo un pueblo celoso de buenas obras. Entonces, obrar no está mal. Ahora, claro, hay que hacer una mención bastante importante en este momento. Obrar no es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es desarrollar una relación íntima, amorosa, en reciprocidad con nuestro Padre Celestial. Pero cada vez que uno tiene este tipo de relación con nuestro querido Dios, estará celoso, anhelante por buenas obras. Eso es. No hace falta que vayan, pero les voy a recordar ahí donde dice 1 Timoteo 2:4, donde dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Bueno, Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Por tanto, todo el mundo es llamado. Todo el mundo es elegido. Lo que pasa es que no todos responden. Claramente Dios elige a todos, sin ninguna duda, pero solamente algunos lo eligen a Él. Entonces, la elección de Dios fue a dedo. Dios hizo con su dedo, por así decir, y después agarró el otro dedo, hizo todos. Pero ¿qué pasa? Entre ese todos, no todos lo eligen a Él. Les recuerdo Juan 3:16, no hace falta que vayan, que dice que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él amó al mundo, a todos, esa fue la elección de Dios. Pero lo que pasa es que la gente, no todas las personas lo eligen a Él. Dios dio su Hijo por todos, no por algunos. Estos algunos que estamos reunidos acá, y gracias a Dios en un montón de reuniones hoy y todos los días de la semana en todos los lugares del mundo, son ese conjunto que de entre todos lo elegimos a Dios y queremos tener que ver con Él, con sus cosas y con su familia. En estos versículos, que es 1 Timoteo 2:4 que leímos y Juan 3:16, se muestra a dónde apuntaba el amor y a cuántos eligió. Todos los hombres. Dios eligió a dedo a toda la humanidad. Efesios 2, por favor. Vamos a hablar un poquitito más de buenas obras. Porque las buenas obras son una parte importante, integral, indisoluble, y miren lo que voy a decir, necesaria de ser hijo de Dios. Esas obras son parte de las bendiciones de la nueva vida. Entonces, ¿cómo no esforzarnos para hacerlas? Dios espera de nosotros que hagamos buenas obras como parte normal de la vida cristiana. Para esto Dios nos creó en Cristo Jesús. Se los muestro en Efesios 2:10. Todos sabían que iba a terminar ahí. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para que nos quedemos quietos. No, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que conociéndolas, las aplaudamos y digamos, bien Dios, qué lindo las buenas obras. No, para que anduviésemos en ellas. Dios está deseoso, Dios está entusiasmado de que hagamos buenas obras. Para eso Él las pensó de antemano, para que nosotros
caminemos en ellas, para que las usemos, para que hagamos las buenas obras. No se puede separar. No se puede separar el hecho de que espiritualmente somos hechura suya del hecho de que lo somos para que andemos en obras buenas pensadas por Dios. Se los repito. No se puede separar el hecho de que espiritualmente somos hechura suya del hecho de que lo somos para que andemos en obras buenas pensadas por Dios para que andemos en ellas. Mateo 5, por favor. Hay una obvia, abierta, declarada intención de Dios en que salgamos al mundo y hagamos buenas obras que ayuden a los hombres naturales a que reciban salvación y que sus vidas sean una vida de alabanza a Dios. Muchos versículos en la Biblia nos alientan a hacer buenas obras y vemos un montón de creyentes en Hechos y vemos en las epístolas también un montón de hermanos nuestros que hacían buenas obras. Dios quiere que brillemos con su luz en un mundo que está devastado por la acción del diablo y sus secuaces. Mateo 5, vamos a ver el versículo 14. Ahí dice: vosotros sois la luz del mundo. Jesucristo hablándole a sus discípulos. ¿Usted es discípulo del Señor Jesucristo? Bueno, escuche lo que estamos leyendo. Vosotros sois la luz del mundo. Y dice que una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, está muy arriba, todo el mundo la ve. Así quiere así decía el Señor Jesucristo, y así quiere Dios que la gente, que estemos arriba de un monte, que nos vean todos. 15 dice: ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud. Un almud es una medida de volumen, que se usaba para medir granos. Usted dirá, bueno, los granos son ináridos, son tangibles y no es un líquido. Lo que pasa es que al decir volumen, el almud era más o menos unos 9 litros, que son más o menos unos, a ver cuánto es, lo saqué, lo anoté acá, son 2 galones, más o menos, porque un galón son 4,4 litros. Entonces, 9 litros son más o menos 2 galones. Usted haga de cuenta que tiene 9 botellas, ¿no?, de 1 litro. Y en cada una de las botellas usted coloca, qué sé yo, trigo, ahí dentro de las botellas. Entonces usted llena 9 litros de trigo. Ya sé, el trigo se pesa, no se mide así, pero como es una medida de volumen, usted haga de cuenta que usted tiene una luz, usted agarra el contenido de esas 9 botellas que adentro tienen granos de trigo y usted las vacía sobre la luz. ¿Qué pasa con la luz? Se apaga, ¿no es cierto? Digamos que los primeros granitos se pueden quemar si es una llamita, pero los otros al final la extinguen. Con una sola de las botellas que usted derrama ya no se vería más, pero estamos hablando de 9 botellas arriba de una llamita, ¿no? No se ve más. Entonces usted no enciende una luz o una linterna o una antorcha o lo que fuera, un farol. Usted no lo enciende para después llenarlo con 9 litros de trigo, que digamos que serían 9 kilos de trigo. Usted no hace eso, sería una locura. ¿No le parece que es una locura? Para eso no la prenda. Pero si usted tiene una luz, ¿para qué le va a echar todo el trigo encima? O la harina o lo que sea. O los garbanzos, lo que le pongan, las caraotas, lo que sea. 9 litros, 9 kilos de caraota. ¿Para qué va a encender una luz si le echa 9 kilos de caraota? ¿No es una locura? Bueno, acá está diciendo que es una locura, que usted siendo la luz del mundo, usted se esconda bajo la mesa. Es lo que está diciendo. Si no sobra el candelero y alumbra a todos los que están en casa, así alumbre vuestra luz, dice el 16, delante de los hombres, para que vean vuestras, ¿qué? Vuestras buenas obras. ¿Cómo van a ver sus buenas obras si vos pensás que hacer obras está mal? Para que vean sus buenas obras y al hacerlo, fíjense lo que va a pasar, van a glorificar a vuestro Padre que está en los cielos. Claro, vos tendrás que ver, pero la gloria se la lleva Dios cuando vos hacés buenas obras. ¡Qué bárbaro que está esto! ¡Qué versículo! Dios mío, ¡qué versículo! Dejen una marca aquí porque al final vamos a regresar a Mateo 5. Bueno, esto es lo que dijo el Señor Jesucristo a la gente que lo seguía, pero que no tenían Espíritu Santo dentro, no era Dios en Cristo en ellos en ese momento. ¿Se da cuenta? Si ellos eran la luz, ¿qué queda para usted? Que es Dios en Cristo en usted.
¿Qué pasa, caramba? Nosotros mismos muchas veces llenamos las 9 botellas con garbanzos y las entramos a echar arriba de nosotros. No, hagamos esas buenas obras que Dios, y no estoy hablando de cruzar viejitas a la calle y eso está perfecto, o cieguitos a la calle, eso está perfecto. Estoy hablando de las buenas obras que Dios preparó, eso lo puede hacer cualquier vecino aunque no sea hijo de Dios. Yo estoy hablando de las obras que usted puede hacer porque es Dios en Cristo en usted. Nuestra manera de brillar es salir al mundo y llevarles la palabra que tan desesperadamente necesitan. Ellos no lo saben, yo no lo sabía que necesitaba la palabra hasta que alguien se atrevió a hablármela a mí y me dio vuelta a la cabeza. Yo ni sabía que estaba buscando eso. ¿Cuántos hay como cada uno de nosotros que no sabemos lo que nos pasa? Pero hay en nuestra vida un no sé qué sé yo. Hay un vacío que ni lo entendemos, pero sabemos que está vacío, ni sabemos con qué llenarlo. Damas y caballeros, todos nosotros, los seres humanos, nacemos hambrientos de Dios. Luego este mundo podrido, corrupto, sucio, cruel, de alguna manera con todos los que nos educan a saciar esa hambre de Dios que nosotros tenemos, que es como tener hambre por una buena comida y nos llenamos con golosinas que no alimentan. Es así, damas y caballeros. Reconozcamos que en un momento nosotros no sabíamos para dónde disparar y gracias a Dios alguien brilló delante de nosotros y dijimos, ¿qué es esto? Esto me interesa. Brillemos, brillemos, no pongamos caraotas encima de nosotros. Cada uno de nosotros tiene manera de servir o maneras de servir. Me gusta decir maneras de servir porque va a depender de la circunstancia. Usted ahora no puede servir de la misma manera que usted servía antes, ni va a servir tan bien ahora como va a servir de aquí a unos años si no viene nuestro Señor Jesucristo y usted se mantiene fiel a la palabra de Dios. Lo que hacemos habla más elocuentemente de lo que decimos. No está mal decir, pero lo que hacemos habla tan alto que no le permite escuchar a la gente lo que nosotros le decimos. Es importante, la obra tiene que ver con hacer. Nuestra conducta cristiana es lo que llamará la atención de manera primordial, lógicamente, junto con hablar la palabra de Dios. Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro 2, 11. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales. ¿Por qué dirá esto Pedro? Esto fue escrito, hace como 2000 años. Porque hace 2000 años ellos tenían deseos carnales igual que nosotros. Y acá la recomendación de Pedro a esta gente que leía esta epístola y a esta gente que leemos esta epístola es que nos abstengamos de los deseos carnales que batallan contra el alma. Siempre los deseos carnales batallan contra el alma. Manteniendo buena vuestra manera de vivir, no manera de hablar. Tu manera de vivir, eso es lo que la gente ve entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas charlas, no, vuestras buenas obras. Nuestra conducta entre los hombres naturales, ¿saben qué es nuestra mejor publicidad? Los incrédulos generalmente no tienen problemas con los cristianos que van a la iglesia los sábados y los domingos y dejan de ser cristianos hasta el fin de semana siguiente. Pero si el cristiano expresa públicamente, por ejemplo, que la salvación está disponible por la fe en Jesucristo, o si damos nuestra opinión basada en la palabra de Dios acerca del rumbo moral del mundo al día de hoy, damas y caballeros, todo se complica. En la época que Pedro dijo esto, el gobierno romano ejercía una perniciosa potestad sobre los ciudadanos. Ellos maltrataban a los cristianos de todas las maneras posibles. Fue en esos entonces que Pedro escribía esto.
Dios quería que su gente supiera que la voluntad de Él era, y sigue siendo, que los de afuera lo glorifiquen considerando las buenas obras de los de adentro, de nosotros. Las buenas obras son diferentes para cada hijo y para cada situación. Las buenas obras son diferentes para cada hijo y para cada situación. Lo importante es reconocer que siempre Dios tiene alguna buena obra para que usted haga, aunque esté en cuarentena, como ahora nosotros. Siempre tendremos alguna manera de servir. Algunos confinamientos en realidad pueden limitarnos a nosotros, pero nunca lo limitan a Dios de hacer bienes. Por mencionar algunos, Pablo escribió algunas epístolas en prisión. Juan, el Apocalipsis, lo escribió también en prisión. Eso no lo detuvo a Dios a traer una revelación tremenda a todos nosotros. Nosotros podremos estar confinados, Dios no. Sus obras de antes de este confinamiento obligatorio eran diferentes que ahora. Bueno, pero Dios sigue dándonos maneras de servir, independientemente de que estemos confinados o en libertad. Segunda de Timoteo capítulo 4, por favor. Y esto es una cosa muy importante que siempre quiero hacer notar cuando hablamos de las obras y de proclamar la palabra de Dios. Vean. Nunca nosotros debiéramos pensar que conducirnos santamente no se nota o no tiene un efecto positivo a la corta o a la larga. Vean, si ustedes recuerdan Isaías 55:11, sí, Isaías, no vayan, pero lo menciono, Isaías 55:11 que dice que la palabra que Él envió no volverá a mí vacía, dice Dios. Bien. La palabra de Dios no vuelve vacía, ¿no es cierto? Bueno, las buenas obras tampoco. Porque tienen que ver con la palabra de Dios, tienen que ver con usted viviendo delante de las personas. Si fuera cierto que una imagen vale más que 1000 palabras, yo medio que consiento con eso, me parece que la cosa es así, es ¡pum! Una imagen enseguida te da una idea. Pero si fuera cierto, podríamos discutir eso, si fuera cierto que una idea vale más que 1000 palabras, imagínense cuánto valdrá una conducta piadosa. La gente está cansada, está podrida del cristianismo de haz lo que yo digo y no lo que yo hago. En eso tenemos que insistir, como insistió Pablo con Timoteo, 2 de Timoteo 4, versículo 1, dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Podría decirle, por ejemplo, che, Timoteo, mira, despertate, querido, y hacé tal o cual cosa. No, se lo encareció delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Tenés que tener doctrina para hacer todo lo anterior. También tenés que tener paciencia. Pero tenés que tener doctrina para redarguir, reprender y exhortar con paciencia. Romanos capítulo 2, por favor. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, primariamente con nuestra conducta y también proclamando el reino de Dios y el nombre del Señor Jesucristo. Le voy a dar un feo ejemplo de cómo la conducta de los creyentes afecta a la opinión que la gente tiene de Dios. Está en Romanos ahí 2, en el versículo 24, dice: porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Bueno, este es Pablo escribiéndole a los hijos de Dios con ascendencia israelita, acerca de las conductas de ellos que eran nocivas, que no llevaban a los gentiles a alabar a Dios. Yo sé que algunos, acá, bueno, habla de gentiles porque por supuesto le habla a los israelitas, pero lo mismo sería con nuestro caso.
Yo sé que algunas veces nuestra buena conducta aún no hace mella en algunas personas, pero eso no significa, eso es cosa de ellos. Usted haga las buenas obras, usted condúzcase de manera diferente a como se conduce el mundo, usted actúe santamente, aprenda de la palabra de Dios cómo actuar santamente. Entonces, en este momento ellos estaban diciendo, pero no estaban haciendo. Entonces vino Pablo y los confrontó. Tito capítulo 2. Vamos a ir a otro versículo, pero les recuerdo que en el Tito 2:14 nosotros dice que debemos ser celosos de buenas obras. Dios ansía esto de nosotros. Antes de conocer a Dios, todos nosotros éramos celosos de cualquier cosa, menos del andar virtuoso en Cristo, que tanto ahora nos empeñamos en andar y en mantenernos andando. Ustedes saben que las buenas obras son una expresión del amor de Dios ayudando a las personas para que vengan a Cristo. Y entre nosotros son una expresión del amor de Dios ayudando a las personas para que permanezcan en Cristo. Siempre hacen falta las buenas obras. Y son unisex, son para ambos sexos. Se los quiero mostrar ahora en Tito 2, en el versículo 2. Dice, que los ancianos sean sobrios. Saben que la manera de hablar de la palabra de Dios es una manera así, al decir ancianos, no se refiere solamente a ancianos, sino a ancianas. No es necesario decir ancianos y ancianas. No es necesario decir hombres y mujeres. No es necesario decir santos y santas. ¿Está bien? Pero por las dudas, este versículo dice algunas cosas que sí son específicas, que las vamos a ver ahora. Tito 2 dice que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y la paciencia. ¿Ves? No quiere decir que las ancianas no tengan que ser ni serias, ni sobrias, ni prudentes, ni sanas en la fe. ¿Ven? No podría ser así, sería una tontería pensar de esa manera. No hace falta decir santos y santas. Bien, por las dudas en el 3 dice información específica muy valiosa para ella y para las damas, por supuesto, y las damas que están en una situación de haber vivido algunos años y de tener experiencia no solo por la que da la vida, sino por la palabra de Dios en la vida que cada una de ellas vivió, por haber servido la palabra de Dios y haber tenido que ver con Dios y con su palabra a lo largo de su vida. Tienen algo que comunicarles a las mujeres particularmente que, digamos, son más jovencitas o inician una vida de casada. Y ahí dice que las ancianas en el 3 asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes, esto es lo que me refería, a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a su marido, para que la palabra de Dios que no sea blasfemada. Mirá todo lo que dice, por la palabra, para que no sea blasfemada la palabra de Dios. 6. Exhorta a sí mismo a los jóvenes que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de ¿qué? De quedarte sentado. No, de buenas obras, de moverte. En la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. La conducta cristiana, el andar piadoso, el andar de santidad frente a las demás personas, andar sin hipocresía, digo y hago lo que dije. Cuando hablamos de un andar, en realidad no nos referimos a trasladarnos colocando un pie delante del otro. No hablo de ese andar, hablo de una conducta. Y a mí me gusta que diga andar, no sé, es bastante gráfico, es andar la palabra, andar en la palabra, moverte con las cosas de Dios. Ahora en estos momentos, que a causa de esta pandemia que estamos padeciendo, que la estamos batallando con orandemia, en primer lugar, nuestra actitud no puede ser la misma que la de una persona que no lo conoce a Dios.
Nosotros sabemos que nuestro Dios es el benigno, y esto tiene que ver con el maligno. Esto ha sido producido por Él y será acortado, limitado en sus consecuencias y acortado en su duración por nuestro querido Padre Celestial. Y gracias a Él que nos permite tener que ver con estas soluciones, nosotros pudiendo orar por todo esto. Cuanto menos nosotros sabemos de quién viene el mal, como también sabemos eso, quién va a dar la solución a esta locura que nosotros vivimos. Él está actuando en este momento para que los suyos especialmente y la humanidad en general sufran lo menos posible. Nosotros sabemos el enorme aporte que nosotros podemos hacer orando en esta desgraciada situación. Aunque no es la única buena obra que nosotros podemos hacer, esa sería una buena obra valiosa en estos momentos de confinamiento y aislación social. Recuerden que los que estamos confinados somos nosotros, no es Dios. Segunda de Timoteo, por favor. ¿Qué necesito explicarles? ¿Cuál es nuestra guía máxima de fe y de práctica? Es la palabra de Dios. Es nuestro manual de vida. En 2 Timoteo 3, en el versículo 16, miren lo que dice la palabra de Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Con qué propósito? Bueno, de que el hombre de Dios, que la mujer de Dios, de nuevo no hace falta decirlo, de que el hombre de Dios sea perfecto, parcialmente preparado, no dice enteramente preparado. ¿Para qué? Para buenas obras. ¿Hay algo de malo en las obras? No, Señor. Esos mismos maravillosos versículos que documentan que toda la Escritura es inspirada por Dios y que es útil, dice también que el fin, que el objetivo es que nosotros estemos enteramente, no parcialmente preparados para toda buena obra. Hay un sinfín de posibilidades de obras que un ser humano puede hacer, pero no todas son buenas. No todas son buenas en el sentido, hay unas que son buenas, por ejemplo, como decía, cruzar a un ciego la calle. Es una obra muy buena, pero no estamos hablando de eso. Nosotros estamos hablando de obras que promueven, que tienen que ver con el reino de Dios, que llevan la gloria a Dios y promoverán los objetivos de bien que tiene nuestro Dios. El tener un fundamento sólido en la palabra de Dios nos ayudará a no desviarnos en lo referente a las buenas obras que son provechosas para el reino de Dios. Hay obras que son de las tinieblas, que son infructuosas en cuanto al reino. Efesios 5, por favor. Nosotros somos llamados a no participar en esas obras, sino a reprenderlas, a las obras de las tinieblas. Efesios 5, versículo 11, miren qué interesante lo que dice este versículo. Dice que no participemos en las obras infructuosas de las tinieblas, sino que más bien las reprendamos. Claro que cada uno tiene una idea de lo que es bueno y de lo que es malo, porque cada uno de nosotros tiene sus propios anteojos de lo que es el bien y lo que es el mal. Por medio del conocimiento que uno va adquiriendo, la experiencia que uno tiene en la vida. Pero aquí nosotros nos referimos a lo que es bueno o a lo que es malo según nuestra única regla de fe y de práctica, que es esta palabra de Dios. Las buenas obras de un evangelista, o las de un pastor, o las de uno que sirve, o las del que enseña, del que exhorta, del que reparte, del que preside, etc., del que hace misericordia, son todas obras o servicios diferentes y todas necesarias. Hay tantas maneras de servir como miembros hay en el cuerpo de Cristo, y cada manera de servir es una buena obra que antes de renacer no podíamos hacer. Hacer las buenas obras que cada uno puede hacer en servicio a los demás
¿Requiere de un esfuerzo diligente? Por supuesto que sí. Hay que hacer un esfuerzo. Por eso debiéramos ser celosos por las buenas obras. Es necesario que nosotros oremos y tomemos decisiones sabias en cuanto a cómo podemos dar de nuestro tiempo y talentos, y una vez que decidimos hacerlo, viejo, ahí nos quedamos plantados, actuamos de acuerdo a esa decisión, ahí nos quedamos y servimos. Esto es algo parecido a ofrendar. Ofrendar no lo hace necesariamente quien puede, sino quien quiere. El que no quiere tiene siempre las 1000 excusas para no ofrendar. Lo mismo es con servir. Uno no sirve porque tiene el tiempo o los recursos, porque el que quiere, muchas veces y prácticamente todas las veces, lo hace aunque no tenga el tiempo y en apariencia no tenga los recursos. Lo hace por amor a Dios, lo hace por reciprocidad a la gracia que han visto en su propia vida. Todos nosotros, cuando éramos jovencitos, en mi caso hace un mes atrás, todos nosotros, los hombres, cuando había una chica que nos gustaba, y probablemente ustedes chicas también, yo puedo hablar desde mi perspectiva, hacíamos cualquier cosa, siempre sacábamos tiempo de donde no estaba, de donde no teníamos, y si no teníamos dinero para el transporte público para irla a ver, íbamos caminando kilómetros y kilómetros. Pero cuando hay algo que te gusta, no hay nada que te pare. Cuando hay algo que vos considerás importante, no hay nada que te pare. Bueno, pues, si cuando éramos jóvenes era tan importante esto, y ahora que ya no somos jóvenes algunos, otros sí, pero ya que en mi caso, que ya no soy joven, hay cosas que son importantes para mí y hago cualquier cosa por tenerlas, ¿cómo no voy a considerar importante hacer buenas obras? Y si pienso que no tengo el tiempo y si pienso que no tengo los recursos, yo estoy equivocado. Si quiero, podré. Las más de las veces no es que uno no puede, las muy más de las veces es que no queremos, más que no podemos. Otras veces no, será de verdad que no podamos, pero en general, digo yo, las más de las veces es que uno no quiere. Con Dios, en el general de las veces, cuando es la voluntad de Dios, claro que sí. Si vos querés, vos podrás. Gálatas capítulo 6. Es imperioso que nosotros nos volvamos cada vez mejores en ayudarnos los unos a los otros, soportarnos los unos a los otros. Este mundo en el cual nosotros vivimos hace grandes esfuerzos para frenarnos a nosotros de vivir en santidad. Nos llena de indeseabilidades, un montón de porquería alrededor nuestro en el mundo. Entonces nos hacemos cada vez más necesarios los hermanos en Cristo. Este mundo es sucio, es impío, es tenebroso, prevalecen pensamientos y acciones oscuras, nada dirigido a nuestro querido Dios, con poca luz, si alguna. Gálatas 6 en el versículo 10, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. ¿Ven? Hablamos de hacer buenas obras delante de los demás, bueno, pues hagamos bien a todos, pero ojo, mayormente a los de la familia de la fe. 2 Corintios capítulo 1. El mundo en el que nosotros vivimos es un mundo que es insensible al pecado, es desinteresado por los valores morales cristianos que nosotros queremos vivir y que nosotros queremos promover en la vida de ellos. Y las más de las veces nosotros tenemos que confrontar la ingratitud o la burla por nuestros esfuerzos en ayudar a las personas a que lleguen a este conocimiento poquito o muchito que nosotros tenemos de Dios y su palabra. Para seguir remando en este barro, porque es un barro en el que nosotros remamos, es importante dar y recibir ayuda conjunta de nuestros hermanos en Cristo. Mayormente nos colaboramos con la oración. 2 Corintios capítulo 1 versículo 11 dice, cooperando o colaborando, cooperando, también vosotros a favor nuestro, con la oración
con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro, por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Qué hermoso. Romanos 14, por favor. Muchas veces las críticas provienen directamente de nuestras propias filas, de hermanos que piensan que lo que nosotros hacemos no es lo que deberíamos estar haciendo, pero lo cierto es que cada uno de nosotros responderá ante nuestro Señor, quien hará el juicio de acuerdo a los lineamientos que están dados por Dios. En Romanos 14 les quiero mostrar brevemente en el versículo 4 y en algunos otros que vamos a leer, que dice: ¿Vos quién sos? ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Versículo 7. Porque ninguno de nosotros sirve para sí y ninguno muere para sí, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. No somos del líder de nuestra iglesia en la casa. 9. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está: vivo yo. Algunos piensan que no vamos a comparecer ante ningún tribunal. No será un tribunal para castigo, por supuesto, pero sí compareceremos ante un tribunal. Está hablando de nosotros. Bien. 10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? Tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla, la mía, la de ustedes y la de cada uno de nosotros. Y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará cuenta de sí. Bien. Todos nosotros somos hijos de Dios. Y necesitamos juzgar las situaciones en los hermanos que nos rodean con la palabra de Dios, no con mis anteojos de qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Los juicios conforme a la palabra, todo bien. Los juicios conforme a Eduardo Dinotto o conforme a Pepe Pastilla, no. Hablamos de eso, mantengámonos en el contexto estricto de la palabra de Dios. Nosotros, en Mateo 5, por favor, como les dije que dejaran un dedo ahí, vayan a buscar el dedo, y ahí donde está el dedo está Mateo 5. Nosotros vimos antes, al comienzo, cuando vimos en Mateo 5, el maravilloso sermón del monte que dio nuestro Señor Jesucristo, nosotros habíamos visto que somos la luz del mundo. Y como la luz del mundo, no debemos escondernos abajo de la cama, abajo de la mesa, o cubrirnos con 1 kilo de garbanzos. Nosotros debemos iluminar al mundo con nuestra luz, con la luz de Dios en Cristo en nosotros. Eso fue enseñado en ese momento por el Señor Jesucristo, hablando a sus discípulos. Dijo además en el mismo Mateo 5, pero en el versículo 13, fíjense lo que dice: vosotros, le dice a los discípulos, sois la sal de la tierra. Ahora pregunta: pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada, es decir, pisoteada por los hombres. Caramba, llamaría nuestra atención cuando prestamos atención justamente a este versículo, que él le hablaba a sus discípulos, diciéndole que son la sal, pero si la sal si se torna insípida, si pierde su sabor, si deja de ser sal, bueno, a la sal hay que tirarla. Entonces necesitamos dedicarnos un ratito a esto. En el griego, cuando se desvaneciera, significa volverse insípido. Es como decir que la sal deja de ser sal. Por consiguiente, pierde su valor como condimento y como preservante o conservante de la comida. En otras palabras, si la sal, es decir, nosotros, dice, vosotros sois la sal del mundo, si la sal, nosotros, deja de ser lo que tiene que ser, es decir, sal, la tierra
no va a recibir el provecho que podemos traer con un andar no contaminado. Voy de nuevo, porque dije tierra, pude haber dicho mundo también. Si la sal, es decir, nosotros, deja de ser lo que tiene que ser, el mundo no recibirá el provecho que nosotros podemos traer con un andar no contaminado. Sigo la explicación. En Israel, la sal se obtiene de las marismas, que son como una especie de pantano, uno podría decir como una especie de ciénaga, no tal cual como pantano o como ciénaga, por eso se llama marisma. Sube el mar y desborda los márgenes, se retira el mar, el sol evapora el agua y lo que queda son bloques o un bloque o varios bloques de la sal del agua. Evapora el agua, como digo, y lo que queda es el cloruro de sodio, la sal en bloques. Muy bien. Con el transcurso del tiempo, ese bloque va perdiendo la sal por efecto de las erosiones y porque la lluvia y porque se contamina con el polvo, con la tierra, con otros minerales, porque está sobre la tierra, quedó sobre la tierra. Entonces, puede ocurrir que con el correr del tiempo, el bloque que comenzó siendo sal se vaya drenando de la sal, a la vez que vaya siendo contaminado con todos estos minerales. Entonces, ya no tenga valor y no sirva ni para condimentar ni para preservar los alimentos. Cuando eso ocurre, simplemente esa sal se desecha, se usa de relleno en las calles de tierra que lógicamente había en el oriente. Se coloca ahí, la gente va y la pisa. Ojo, porque eso no significa que si esto ocurre con nosotros, Dios o el Señor nos desecha. Exagera para llamar nuestra atención a un punto muy importante, que es nuestra conducta y el efecto de esa conducta en el mundo. De manera similar, si un creyente se expone al mundo y permite que él, como la sal de la tierra que es él, se drene y se contamine con las indeseabilidades del mundo que son opuestas a Dios, corre el peligro de volverse insípido en su obra para el reino de Dios y por lo tanto no tendrá un efecto deseable, positivo y duradero sobre la tierra o en el mundo. ¿Lo ven? El ejemplo es que así como la sal queda insípida, sin sabor, nosotros, si nos permitimos contaminar por el mundo, también, no nosotros, pero el efecto de nuestras vidas queda insípido de afectar positivamente a la humanidad. Tremendo esto, tremendo. Hay una verosimilitud en la manera en la que nuestro Señor alude al hecho de echarla fuera y ser echada, ser hollada o pisada, pisoteada por los hombres. Esa sal desalinizada o esa sal desalada está tan corrompida que es barrida y esparcida en la calle. No puede ser usada para ninguna otra cosa. Una sustancia tan valiosa se volvió inútil y sirve solo para el relleno de una calle de tierra. ¿No nos llama la atención este llamado de atención de nuestro querido Señor? Damas y caballeros, el mundo necesita desesperadamente, acuciantemente, ser salado por nosotros. Seamos celosos de buenas obras, orando y buscando maneras de servir y actuando en favor de todos los propósitos de bien, todos los proyectos de bien que tiene nuestro Padre Celestial. Gracias, querido Dios. Gracias por dejar estas cosas a flor de página en la Biblia, para que nosotros nos enteremos, para que nosotros sepamos
y para que podamos vivir una vida que te dé gloria, querido Dios, que te bendiga, de vernos por ahí andando tu palabra y que vos digas, uy, ahí va, qué bien, mirá el esfuerzo que está haciendo. Gracias, Dios, por ser un Padre poderoso, protector, amoroso, por estar constantemente velando por nosotros y por permitirnos tener que ver con vos y que nosotros te representemos, que seamos el brazo extendido de tu amor a las personas. Te agradezco profundamente que nos despertemos a la realidad, que cuanto más nos percatemos de la gracia que nos diste, más nos esforcemos por hacer buenas obras. Te agradezco por todo esto, por la tremenda transmisión que hemos tenido, por los corazones de todos los que estamos conectados y los que no, Dios, que no han podido o por la razón que fuera. Gracias por todos nuestros hermanos en Cristo en todo el mundo, que puedan ser luminares, que ninguno se esconda abajo de un almud. Te agradecemos por la grandiosidad y la simpleza de tu palabra, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendiga, los quiero mucho. Nos vemos yendo, viniendo o subiendo, pero siempre proclamando el reino de Dios y el nombre de nuestro querido Señor Jesucristo. Chao.